Entonces, pues como les comentaba, Living Waters es este ministerio y les invito a visitar también la página web. Tenemos una que es español.livingwaters, otra que es Living Waters Latinoamérica. Y aquí está Ray Comfort, la persona que les estaba comentando. Quizás algunos de ustedes, más que a Ray Comfort, probablemente se identifiquen un poco más con ese actor que es Kirk Cameron, porque él hizo unas películas que a muchos nos han bendecido. Y él es un co-anfitrión del programa de televisión Los Pasos del Maestro. Y este curso de evangelismo que les comentaba, se los recomiendo muchísimo. Después, con los links que les envío, van a poder ver detalles. También les recomiendo muchísimo estas películas evangelísticas, La ilusión atea, Audacity, Evolución contra Dios, Siete razones, que es sobre el aborto. Ahora sí entremos en materia y quisiera que pudiéramos pensar en lo que significa ser iglesia. De hecho, la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia o eclesía. Y lo interesante es que literalmente esta palabra eclesía en el griego significa llamados afuera. Y es interesante porque la iglesia en su esencia o la eclesia es una comunidad de personas que han sido llamadas afuera. Y quizás debo compartirles algo muy personal. Cuando yo estaba dando mis primeros pasos en la fe, quizás lo que más escuchaba hablar de evangelismo era asociado a un evento, quizás a una campaña evangelística, a un evangelista. Podría ser famoso o no tan famoso, pero era como una persona que era la encargada de evangelizar. Y básicamente nuestra labor como cristianos era comprometernos con invitar a personas a la iglesia para esa campaña. Pero algo que he visto es que ese concepto puede ser mucho más amplio en el sentido de que quizás el evangelismo se trata más que de intentar que la gente llegue los inconversos lleguen a la iglesia para escuchar al evangelista, se trata desde que la iglesia vaya o salga para alcanzar a los perdidos. Se trata ya no tanto de un evangelista como una especie de estrella que es el evangelista, sino se trata de una cantidad de cristianos, un ejército de personas evangelizando, evangelizadores. También me di cuenta que no se trataba solamente de un evento, sino de un estilo de vida en que las personas no necesariamente estaban predicando a multitudes, sino que podían estar persona a persona testificando en tantos lugares donde el Señor los ha puesto y donde un evangelista de estos profesionales no podría llegar o donde un pastor no podría llegar. Bueno, ahorita que entré a la charla del pastor José Vicente, él hablaba de las matemáticas. Y aquí también quisiera ponerles a pensar en algo de matemáticas respecto a los números. Si uno tuviera 100 creyentes en una iglesia, de esos 100 podemos decir que uno es un pastor, ¿cierto? Y alguno otro o algunos otros, contados con los dedos de la mano, probablemente serían evangelistas en un sentido. Pero, ¿qué pasaría si pensamos en que todos esos evangelistas, poquitos que hay en la iglesia o en las iglesias, pudieran empoderar dentro de sus iglesias locales para que los 100 creyentes se convirtieran en evangelizadores activos? Imagínense la fuerza y la diferencia que se puede hacer. Ya no son contados con los dedos de la mano evangelizando, sino son muchísimos creyentes evangelizando día a día y persona a persona. Y a mí esta idea de la iglesia de salir, de ya estar llamados afuera, me gusta hacer una analogía con el ejército. No sé si ustedes han visto esta película de un soldado que tiene que ir al campo de batalla. Ellos van como a pelear contra los japoneses y son reclutados. Y inicialmente los soldados son reclutados como un campo de entrenamiento. En esas escenas del campo de entrenamiento ellos están ahí, están entrenando, pero realmente no están en el campo de batalla, están simplemente preparándose. Pero llega un momento en la película en donde ellos son llevados al campo de batalla, algunos desembarcan en paracaídas y se lanzan desde los aviones, otros desde helicópteros, otros desde barcos llegan al campo de batalla y ahí realmente está el lugar donde ellos deben aplicar todo lo que han aprendido y donde está realmente la acción. Entonces, si pensamos en una analogía respecto de la iglesia como la conocemos hoy en día, que es como ese lugar donde nos congregamos y nos juntamos todos, es como un lugar de entrenamiento. Y afuera de ese lugar de entrenamiento realmente está el campo de batalla y es donde nosotros estamos desembarcados, por decirlo así, para realmente batallar y extendernos para alcanzar a los perdidos, como lo hizo Jesús, porque el Señor Jesús mismo es nuestro ejemplo. O sea, Él descendió del cielo,
Dice Lucas 19:10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso nosotros no lo hicimos, sino fue Él el que tomó la iniciativa. Entonces, empecemos a vernos desde esa óptica y vamos entrando al tema de evangelismo personal. Les estaba hablando del campo de entrenamiento y Sí, cómo realmente ahí todavía no están en el campo de batalla, simplemente están en entrenamiento, pero son desembarcados, ¿cierto? Y si hacemos una analogía con la iglesia, lo mismo, cuando vamos a hacer nuestras capacitaciones, discipulados, aún estos espacios en los que estamos en este momento, son espacios de entrenamiento, pero realmente la batalla se libra es afuera, se libra en el campo con las personas, con los perdidos, pero la realidad, ¿saben cuál es? Que muy poquitas personas, una estadística de Bill Bright, ahí en Estados Unidos, él dice que solamente el 2% de los cristianos, o sea, de 100 creyentes de una iglesia, solamente 2% decían que compartían su fe con alguien regularmente o a diario o regularmente. Y eso es algo que lamentablemente a veces parece ser una realidad también en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Y ahí es donde viene esa labor tan especial de los evangelistas y de cada uno de los miembros de las iglesias. Y preguntémonos algo. Aquí hay varias preguntas de nosotros mismos. Miremos a nosotros mismos respecto al evangelismo personal. ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien, a alguna persona que no fuera salva, hablarle del evangelio? ¿O cuándo fue la última vez que le hablaste a un desconocido del evangelio? O también, ¿quiénes son las personas por las que tú realmente te preocupas o más te preocupan en cuanto a, a su salvación? ¿Y qué estás haciendo al respecto? También valdría la pena preguntarse a nivel personal con quién me queda más fácil compartir el evangelio, si con familiares o amigos o desconocidos, en qué punto me encuentro y en cuál es mi actitud en estos momentos, mi actitud hacia el destino de los perdidos. ¿Será que la actitud es despreocupada quizás o preocupada o alarmada o quizás horrorizada? Y creo que debería ser horrorizada nuestra actitud hacia el estado presente y el destino de las personas que no conocen a Cristo. Y quisiera ponerles una analogía del bombero. Y quiero que piensen en algo. Imagínense que la casa de su vecino está en llamas. O sea, se empieza a ver que sale humo por debajo y que ya se ven las llamas. Y es de noche, ellos están durmiendo. Tú te diste cuenta de lo que está pasando y cuando eso sucede, la actitud probablemente no sea de ir como discretamente, como despacio, como que para no incomodarlos, quizás tocar la puerta muy suave, no hacer como mucho escándalo, no sea que los vamos a incomodar porque son las 12 de la noche. No, probablemente la actitud ante esa situación y ante el riesgo de la vida de ellos, quizás nosotros llegaríamos gritando, no nos importaría que fuera medianoche, así los despertáramos o se incomodaran. Llegaríamos quizás golpeando la puerta, dando patadas, intentaríamos romper la puerta para alertarlos y para avisarles. Probablemente tomaríamos piedras para romper los vidrios y que ellos se alerten y se despierten. Entonces, si hacemos una analogía, nuestra actitud hacia el destino de los perdidos y hacia su situación espiritual debería ser de tanta prioridad y debería ser, por no decirlo, horrorizados respecto de lo que les puede ocurrir si están sin el Evangelio. Eso nos pone un poco de urgencia y de relevancia a esta tarea de evangelismo. Y evangelismo, pues, o evangelizar, pues es algo tan simple como compartir el evangelio, predicar el evangelio. En griego hay una palabra que se usa para la proclamación del evangelio, que es querigma, y tiene que ver con esa acción de dar testimonio del evangelio a otros, de predicar el evangelio. Y es interesante notar que hay otra palabra que es didaque, que tiene que ver como con la instrucción de la iglesia. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es la instrucción, lo que ocurre dentro de la iglesia para el discipulado, y otra cosa es la proclamación que se hace del evangelio. Y eso es el evangelismo, eso es evangelizar. Y algo que quisiera que pudiéramos entender es que el evangelismo correcto empieza con el evangelio correcto. Eso es importante porque quizás uno a veces, y a mí me pasaba mucho, que uno como que quiere centrarse rápidamente en los métodos. Como que uno quiere, bueno, pues dime cómo lo hago, dime qué tengo que hacer, dime qué herramientas tienes para esto. Y como que a veces por estar enfocados en, en los métodos, nos podemos perder de vista que podemos tener todos los métodos del mundo, pero si estamos predicando el evangelio incorrecto, no va a tener ningún fruto. De hecho, Pablo habla en Gálatas de que no hay otro evangelio, no hay evangelios diferentes. Y aquel que predique otro evangelio es como si fuera anatema.
Entonces, al final, en el fondo, evangelizar no se trata ni siquiera de un método, puede haber miles, cientos, infinitos métodos, pero un solo evangelio. Y este evangelismo se trata, es de un mensaje y un mensaje específicamente de una persona, que es de Cristo Jesús. Ese evangelio es un mensaje de Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4. Es una definición del evangelio que me gusta porque es muy sintetizada. Él dice: hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibieron, el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ese mensaje que Pablo le predicó a los corintios tenía que ver con la persona de Cristo muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Y eso, esa persona de Cristo no aparece solamente en el Nuevo Testamento, sino es el cumplimiento de todo lo que está en las Escrituras, en su nacimiento, en su vida perfecta, en su muerte y en su resurrección. Al punto de que Jesús, en Lucas 24, cuando termina, está recién resucitado, él se encuentra con sus seguidores y él les explica las cosas que sobre él estaban escritas desde Moisés y pasando por todos los profetas. O más adelante dice también que pasando por la ley y los profetas y los salmos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces vemos que el Evangelio es quizás mucho más que solamente el Nuevo Testamento, es mucho más que las letricas que están escritas en rojo en nuestra Biblia, sino tiene que ver con Dios mismo, con su persona, con su obra y con su manifestación en la persona de Cristo Jesús. Ahora, ese evangelio es el poder de Dios para salvación. Cuando alguien pone su fe en Jesucristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, ahí hay un poder que es indescriptible. Dice Romanos 1:16 que Pablo no se avergüenza del evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y quiero que podamos notar algo, y es que dentro del diseño de Dios, aún para la salvación de las personas, está el evangelismo. Ustedes no se han puesto a pensar por qué Dios no simplemente salva a las personas y se les revela de alguna forma sobrenatural y que crean. Pues Dios ha diseñado que las personas crean al escuchar el evangelio y que puedan tener fe cuando han escuchado el evangelio. Aquí tenemos un pasaje muy famoso en Romanos 10:9, que dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Miren lo que dice aquí: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego pregunta Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que aquí hay una implicación para que una persona pueda invocar el nombre del Señor y ser salvo, necesita escuchar el evangelio. Y escuchando el evangelio es que puede tener fe para ser salvo. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Y el Señor ha diseñado esto así. Y aquí tengo 3 ejemplos en el libro de los Hechos de evangelismo personal, en donde estamos viendo cómo el Señor usó a estas personas y cómo nos puede usar a nosotros dentro de su propósito soberano para salvar a las personas. O sea, Él es el que salva, claro que sí, pero usa a personas como tú y como yo, como medios para cumplir esos fines de salvar a personas. Por ejemplo, Felipe y el etíope. Si el etíope iba en su carruaje, ¿cierto? Leyendo el libro de Isaías, estaba en Isaías 53.
¿Por qué el Espíritu Santo no pudo haber iluminado al etíope para entender de que esa descripción se refería al Salvador, al Mesías? Así no supiera el nombre, pero hubiera podido decir, voy a poner mi fe en este Salvador y en este Mesías que murió por mis pecados, como dice Isaías 53. No, o sea, el Señor no hizo eso, no le dio una revelación a este etíope por el solo hecho de leer el pasaje de Isaías 53. ¿Qué hizo? Llevó a Felipe hasta donde él estaba y fue necesario que Felipe le explicara para que él entendiera y para que él creyera y para que fuera bautizado. Ahí está el Señor usando a personas para predicar el evangelio a personas. Vemos el caso de Pablo mismo. Pablo es interesante porque Pablo tiene un encuentro directo con el Señor resucitado. En camino a Damasco, él queda ciego y lo único que el Señor le dice ahí en ese encuentro es que con quien le está hablando es Jesús a quien él persigue y además le dice que él iba a sufrir y que iba a padecer a causa de Cristo mismo. Pero ¿saben qué hace el Señor? Le dice a Pablo, vaya a Damasco y allá se te va a decir qué hacer. ¿Y sabes qué hizo? El Señor, por otro lado, se reveló a Ananías y los juntó a los dos y fue Ananías el que oró por Pablo, fue Ananías el que bautizó a Pablo y probablemente fue Ananías el que le dio testimonio del Evangelio a Pablo. Porque Jesús no le dijo de una vez a Pablo lo que tenía que hacer. ¿Por qué no lo dejó de una vez con los ojos abiertos y ya quedaría Pablo, digamos que, listo para ser el apóstol Pablo? No, lo llevó con Ananías. Eso es la idea del Señor. O miren el ejemplo de Pedro y Cornelio, también es impresionante porque Cornelio, por un lado, tiene una visión de ir a llamar a un señor Pedro que estaba de un curtidor, y por otro lado, Pedro tiene una visión donde él tiene que ir con Cornelio. Y el Señor los junta y digo, ¿por qué si el Señor le dio una visión a Cornelio, por qué no le reveló de una vez todas las cosas? ¿Por qué tuvo que traer a Pedro? Porque ese es el diseño de Dios, llevar a personas a testificar a personas. Y cuando Pedro estuvo ahí con Cornelio presente y le testificó del Evangelio y le habló de Cristo, en ese momento esa familia de esa persona creyeron todos ellos y se bautizaron también. Entonces ahí es donde estamos nosotros, como parte de ese plan del Señor de reconciliar al mundo consigo mismo. En 2 Corintios 5:17, también un pasaje muy famoso. A veces yo lo veía como un pasaje que tenía que ver con el nuevo nacimiento, pero realmente es un pasaje que tiene que ver con el evangelismo, de cómo un cristiano, un verdadero creyente está en Cristo, que ha sido nueva criatura, que han pasado las cosas viejas en su vida y ahora todas son hechas nuevas, o sea, un verdadero cristiano. Ahora dice Pablo, eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. No solamente nos reconcilió consigo mismo, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el hecho de ser un cristiano, de haber sido reconciliado con Dios, automáticamente te da un ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Mira, Dios utilizando a portavoces que somos nosotros. Dice ahí Pablo está rogando a los corintios, le ruego en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿En razón de qué? Del Evangelio. Porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Basta con que hayamos sido salvados por el poder del Evangelio de Jesucristo para que seamos unos embajadores de Cristo, unos ministros de reconciliación. No es una tarea solo para los evangelistas, sino este es un mandato y un privilegio también que tiene toda la iglesia de Jesucristo. Miremos este pequeño clip que se llama La historia del perro herido. Algunos de ustedes nos escuchan hablar y se preguntan ¿qué hacen? Es ridículo, ¿por qué lo hacen? Ayer estaba compartiendo esto con un hombre y él me decía ¿por qué haces esto? Y le dije el por qué, les voy a dar una ilustración. Esta es la historia de un hombre que una vez estaba manejando por el pueblo cuando de repente vio un perro herido a la orilla de la carretera. Conmovido por compasión, se detuvo, tomó al perro, lo metió a su auto, lo llevó a su casa y comenzó a curar sus heridas. Vendó sus heridas, comenzó a alimentarlo, a darle afecto, atención y mucho amor. Un día antes que el perro se recuperara por completo, el hombre caminaba por la casa con el perro en sus brazos. De repente saltó, escapó por la puerta y desapareció. El hombre se quedó parado, confundido,
pensando, salvé a ese perro del borde de la muerte. Lo traje a mi casa, lo alimenté, lo nutrí, le di amor, atención y afecto, y sin más, salta y desaparece. ¡Qué criatura más desagradecida! Al día siguiente, escuchó unos rasguños en su puerta y al momento de abrirla, encontró al mismo perro ahí parado, con otro perro herido a su lado. Así se comporta el cristiano y su compasión por los perdidos. Nosotros estábamos ciegos, estábamos perdidos, literalmente estábamos al borde de la muerte y el infierno. Pero Dios nos alcanzó, nos rescató, nos salvó y nos curó. Y ahora nuestra pasión en la vida es decirles a otros pecadores dónde encontrar sanidad del gran cirujano. Así que aquí tenemos un desafío para cada uno de nosotros y para cada miembro de nuestras iglesias. Ahora vamos a seguir los pasos del maestro. Y hasta este punto, yo estoy seguro que muchos ya hemos tenido ciertos traumas, por decirlo de alguna forma, en nuestras experiencias evangelizando y quizás evangelizando persona a persona todavía más. Quizás cuando uno está, digamos que evangelizando en una iglesia, por decirlo, a un grupo de personas como controladas, como que no está el espacio para que lo reviertan a uno, ni le argumenten, ni lo contradigan. Pero cuando tú haces evangelismo persona a persona, sí puedes traumatizarte un poco porque puedes encontrar oposición, resistencia, rechazo, insultos. Y sé que probablemente nos hayamos sentido ofendidos algunos o nos quisieron refutar, no teníamos cómo responder ante las preguntas que nos hicieron. Y algunos puede ser que en cuanto al evangelismo personal estemos algo así como tan traumatizados que dejamos el tema ahí como de lado y dejamos que nuestra vida pasara y el tiempo pase y ya. De pronto si por casualidad llega a suceder, que suceda, pero no estamos intencionalmente buscando encuentros para testificar. Pues hoy yo les quiero desafiar a que ustedes puedan despojarse de esos temores, de esos traumas aún, que puedan poner los ojos en Cristo y podamos seguir los pasos de Jesús. Y aquí quiero hacer un comentario importante y es que aquí no vamos a hablar de qué haría Jesús en tal caso, o qué haría Jesús si evangelizara o si compartiera con una persona, o si hablara persona a persona con alguien respecto de sí mismo o respecto del evangelio de salvación. Yo cuando era joven me decían, seguramente para evitar que yo fuera a la discoteca o algo así, me decían, piensa siempre qué haría Jesús. ¿Será que Jesús estaría en este lugar? ¿Será que Jesús haría lo otro? Entonces uno como que eso le daba una percepción de imaginación, en cierto modo. ¿Será que Jesús sí iría? ¿Será que Jesús no iría? ¿Qué haría Jesús? Deja la cosa muy subjetiva, pero aquí vamos a hablar de qué fue lo que hizo Jesús y qué fue lo que él dijo. Vamos a ir específicamente a mirar esos pasajes en el Nuevo Testamento. Así que no vamos a estar tambaleando a ver qué se nos puede ocurrir en cuanto a cómo habría evangelizado Jesús, sino cómo realmente él lo hizo. Ray Comfort dice que ni una vez el Hijo de Dios dio las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, es decir, a él crucificado, la gracia y la misericordia de Dios, a orgullosos y arrogantes que se justificaban a sí mismos. Es un primer principio que vemos en la vida de Jesús, y es que Jesús siempre hacía lo que le agradaba al Padre, aún en cuanto evangelizaba, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces Jesús hacía lo mismo. Vemos que él cuando tenía encuentros con personas, cuando estas personas estaban en altivez, queriendo justificarse a sí mismos, el Señor utilizaba digamos que una técnica de aproximación con ellos. No sé si decir técnica, pero por lo menos lo hacía de esa forma. Utilizaba la ley moral de Dios. O sea, él utilizaba los 10 mandamientos o el peso de la ley. Haz de cuenta que están duros de corazón, entonces les deja caer el peso de la ley sobre sus corazones para humillarlos y quebrantarlos. Pero no les daban las buenas nuevas ni les daban la gracia a esos corazones altivos. Pero sí vemos por otro lado que cuando habían personas que venían a Jesús con conciencia de sus pecados, reconociendo su necesidad de él, o reconociéndole a él, de hecho, con sinceridad, el Señor les daba gracia. Gracia a los humildes y ley a los soberbios. Y quisiera que viéramos eso en algunos ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús se encuentra con el joven rico, aquí tenemos un encuentro de evangelismo personal
que el Señor no estaba buscando, sino dice que el Señor iba por su camino y esta persona se le salió al encuentro corriendo. Estoy leyendo en Marcos 10:17 y dice que hincando la rodilla delante de él le preguntó, le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Miremos esto, esta persona viene a preguntar a Jesús la pregunta evangelística, porque es la pregunta de ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús antes de responder esta pregunta, miren lo que hace, está corrigiendo a esta persona en su entendimiento de lo que es bueno, porque él le dice maestro bueno. Y Jesús quiere ayudarle a entender que esa categoría de bondad no se puede aplicar entre los hombres. Claro que Jesús se la podría aplicar porque era el Hijo de Dios, pero para los ojos de este joven o de este joven rico, él tenía que entender que esa categoría de bondad solamente se le podía aplicar a Dios. Cuando uno relativiza esa categoría de bondad, entonces, pues al fin y al cabo yo también puedo ser bueno. Y parece que esa era la situación de esta persona, porque él dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y yo creo que Jesús aquí responde correctamente, porque primero debes entender que bueno solamente hay uno y ese es Dios. Y si tú has de hacer algo para heredar la vida eterna, si cualquiera de nosotros hemos de hacer algo nosotros para heredar la vida eterna, pues es ser perfectos. Y el Señor le dice los mandamientos, ¿sabes? Y le menciona varios de los 10 mandamientos, no adulteres, ese es el séptimo mandamiento, no mates, sexto mandamiento, no hurtes, octavo mandamiento, no digas falso testimonio, noveno mandamiento, el Señor utiliza esos mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento. O sea, Jesús está diciendo que tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Pues sí y no, porque la respuesta que este joven tenía que haber dado y la que todos tenemos que dar ante esas demandas de la salvación, que es la perfección, tenemos que decir, ¿acaso quién puede ser salvo entonces? ¿Quién puede cumplir los mandamientos? Por favor, Señor, ayúdame y ten misericordia. Y la respuesta habría sido el Evangelio. Pues aquí hay alguien que cumplió los mandamientos de manera perfecta y que puede ser puesta esa justicia de Cristo en tu favor para que puedas ser reconciliado con Dios, no por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo por ti. ¿Sí ves el Evangelio? Pero aquí lo que vemos con esta persona es que él, en lugar de decir, esto es imposible, entonces, ¿quién puede ser salvo? Como en algún momento Pedro le dijo al Señor Jesús, él dijo, bueno, pues todo esto lo he guardado desde mi juventud. Levanta el pecho y se infla en su propia justicia. ¿Será que una persona podría realmente haber guardado todo esto de una manera completa como para decir que ya ha heredado la vida eterna? Seguramente esta persona estaba esperando que Jesús le dijera, es súper bueno, eres muy, muy bueno, más bueno que yo y ya vas para el cielo, ya vas a heredar la vida eterna. Pero así no era. Y mira lo que el Señor Jesús hace cuando uno lee el versículo 21, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo. Si usted tiene su Biblia ahí, me gustaría que subrayara esa palabra, le amó. Porque el Señor Jesús, por amor a esta persona, un amor perfecto que es el que Él tiene, lo confrontó de esta manera. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor pone el estándar a este nivel con los mandamientos que tienen que ver con otros, los mandamientos horizontales. Y ahora, como Él se está justificando a sí mismo, el Señor saca el siguiente nivel, por decirlo así, y toma la esencia del primero y el segundo de los mandamientos, que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos, porque este hombre tenía como ídolo su propio dinero. Y ahí quedó tropezó. Uno diría, en este encuentro Jesús tuvo, uno diría, Señor Jesús, ¿por qué no tuviste más misericordia con él? ¿Por qué no fuiste más amable? ¿Por qué no le diste un tiempo para reflexionar, de pronto para asimilarlo o para que te siguiera y en el camino se va dando cuenta realmente de qué se trata de esto y que como que va cambiando? No, el Señor no hizo eso y lo hizo por amor. Entonces aquí vemos un ejemplo importante de cómo el Señor por amor confronta a aquellos que se justifican a sí mismos y lo hace utilizando los mandamientos, porque los mandamientos le muestran realmente que su justicia propia está por el piso. Segundo caso, eso es un experto en la ley, Lucas 10:25, ese es el experto en la ley que le pregunta a Jesús,
Dice que alguien se levantó, un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarlo, le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Otra vez la pregunta evangelística, ¿cómo me salvo? Y Jesús sabe qué le responde, porque no le dijo, cree en mí y serás salvo tú y tu casa, porque esta persona venía con un corazón altivo. Para probar a Jesús y segundo, justificándose a sí mismo. Miren lo que dice, Lucas 10, 26, dice, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Jesús le está diciendo, ¿cómo lees? Y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús saca la historia del buen samaritano para explicarle quién es el prójimo y para mostrarle a este hombre que realmente su justicia propia que él creía que tenía de amar a Dios y al prójimo como a él mismo, realmente no la estaba cumpliendo ni cerquita, sino que estaba siendo como el sacerdote, como el levita de esa historia que no le importaban otras personas. Entonces también aquí que vemos, el Señor está siendo, por decirlo de alguna forma, fuerte con aquel que se justifica a sí mismo y poniéndole todo el peso de la ley, por decirlo así. Vemos otro caso, el caso de Nicodemo, Juan capítulo 3 es impresionante porque de hecho ahí en Juan capítulo 3 está Juan 3:16. Es una serie de cosas impresionantes que Jesús le habla a Nicodemo, le habla de nacer de nuevo, le habla del Hijo de Dios, de cómo Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, y que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvado por medio de él, etcétera. Una cantidad de joyas que hay ahí. ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Por qué el Señor habló así con Nicodemo? Es porque este hombre vino con una actitud diferente hacia él, sabiendo que este Jesús era de Dios. Y entonces el Señor le extendió toda la gracia. ¿Sí ven la diferencia del contraste en el evangelismo personal? Entonces es importante identificar cuál es la actitud y en qué punto se encuentra la persona cuando estamos conversando y saber si nuestra aproximación debe ser con el peso de la ley para empezar, para quebrantar ese corazón, o debe ser de una vez con la sanidad que la gracia trae. O por ejemplo, la mujer adúltera. Es impresionante la mujer adúltera porque ella combina esas dos cosas, como la ley y la gracia se juntan de una manera única en el Evangelio. Esta mujer había sido sorprendida en el acto del adulterio y la ley de Moisés demandaba que ella fuera apedreada. Es decir, esta mujer llega a los pies de Jesús porque la ley demandaba su sangre, porque era una adúltera. Pero lo interesante es que el Señor Jesús a estos hombres, justo supuestamente que iban a apedrearla, les dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es decir, el que alguno de ustedes que no haya violado la misma ley que la condena a ella, pues empiece a apedrearla. Y ninguno de ellos lo hizo. Van dejando sus piedras desde el más anciano hasta el más joven. No sé si tenga que ver algo porque los ancianos ya han venido más años pecando, entonces más rápido saben que son pecadores. Tienen más ira acumulando sobre ellos. Mm, y al final queda esta mujer a los pies del Señor y se extiende una gracia que es impresionante, porque el Señor se inclina al suelo y ellos fueron acusados por sus conciencias y el Señor le dice: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué gracia y qué misericordia extendida y mostrada a esta mujer. Ella sí merecía ser apedreada y todos los demás también. Pero los demás se fueron simplemente acusados por sus conciencias. Esta mujer se fue perdonada y encontrando la gracia que solamente Jesús podía extenderle. Y finalmente vamos a mirar el ejemplo de la mujer samaritana. En este hay mucho más que estudiar y que aprender del Señor Jesús. Vamos a aprender 5 cosas que Él hizo con ella y que van a servir como nuestro modelo para evangelismo personal. Con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, dice que el Señor, para entrar en contexto, salió de Judea, eso es al sur de Israel, y se fue otra vez a Galilea, que es un poco más al norte. Y le era necesario pasar por Samaria.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Y quisiera que empezáramos a ver el contexto de esta situación. Y es que Judea y Samaria, eso lo busqué en Google Maps, esos son lugares que existen en la tierra, no son de cuentos de hadas. Desde Judea a Samaria, si uno fuera a hacer un viaje a pie, como lo hacían en esa época, se demoraría 22 horas caminando. Es decir, que Jesús venía de un viaje de 22 horas, probablemente ya varios días de camino, si caminaran durante el día y descansaran en la noche. Serían varios días de camino a pie. Y un viaje que uno quizás hoy en día le tomaría unas 2 horas y media hacer en carro, tomaba a pie hacerlo en ese tiempo veintitantas horas. Y es importante ver algunos detalles ahí, y es que Jesús pues estaba cansado de ese recorrido, imagínense, varios días de caminata. Además era el mediodía, porque la hora sexta equivale a las 12 del mediodía, que es cuando el sol está en su punto más alto. Imagínense ese cansancio, ese sol en su punto más alto, un calor impresionante. Además de eso, sudando también el cuerpo, porque los desodorantes son una invención moderna. Imagínense esa incomodidad que es hasta en el cuerpo que se podía llegar a sentir. El Señor, pues, por lo que parece, estaba sediento y además de eso, hambriento, tenía hambre, porque los discípulos fueron a la ciudad a comprar algo para comer. Quiere decir que todavía no habían comido. A mí me pasa algo cuando yo no como no, o estoy cansado, como que pierdo muy fácilmente mi paciencia. Y esta es la situación en la que está el Señor Jesús, en donde hay muchas situaciones y muchos factores que no favorecen lo que va a pasar a continuación. Y la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí no solamente había unas condiciones incómodas para Jesús de hambre, de calor, de sed, de cansancio, sino que también había una situación de riñas étnicas entre judíos y samaritanos. Y no se hablaban entre sí, o sea, esta conversación nunca tenía por qué haber ocurrido, jamás. Si Jesús hubiera regido a los estándares de su época. Además, no tenía que haber ocurrido nunca jamás esta conversación. ¿Saben por qué? Porque un hombre con el perfil que Jesús tenía, de un hombre soltero, un maestro, un rabí, hablando con una mujer, con el perfil que ella tenía, una mujer que había tenido ya 5 maridos, y el que ahora tenía no era su marido, probablemente hasta su misma forma de vestirse y de caminar, de actuar, era una forma que era visible su tipo de vida. Ante todas estas cosas, aún ante mmm, la posibilidad de que a Jesús lo vieran hablando con una mujer, y una mujer de ese tipo, habría de generar suspicacias. ¿Qué iban a pensar los discípulos? ¿O qué iba a pensar alguien que de pronto los conociera y viera hablando a Jesús con ella? Seguramente algo malo, o habría de pensar alguna cosa extraña. Y esta mujer, por lo que parece, los maridos que había tenido estaban vivos, porque no creo que hubieran muerto todos sus maridos como para que ella ahorita estuviera completamente libre para tener un nuevo matrimonio, ¿no? Ella seguramente había dejado a sus esposos, y el con el que estaba viviendo actualmente, que no era su marido, pues obviamente era una relación, o bien sea de adulterio o fornicación. Pero miren estas condiciones, y lo que quiero llamar la atención de ustedes es que a pesar de todo esto, y a pesar de que los discípulos, de hecho, en el versículo 27, ellos cuando volvieron de la ciudad de traer la comida, ellos vieron a Jesús que estaba hablando con esa mujer y se maravillaron. Pero no porque se maravillaron, wow, mira cómo Jesús la estaba evangelizando, sino seguramente se maravillaron porque, uy, el maestro quedará hablando con esa mujer, y se preguntaron, pero no les dio pena preguntarle. Ninguno le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero sí generó suspicacias. Entonces quiero que ustedes vean la primera cosa que el Señor hace, y es que a pesar de todas esas cosas,
A pesar del cansancio, a pesar del hambre, a pesar del calor, a pesar de las barreras sociales, étnicas, de género, del qué dirán, de lo pecadora que puede ser esa persona, ¿saben qué hizo el Señor? Pues el Señor venció todo eso. Él fue el que inició ese encuentro que nunca debería haber ocurrido. Nosotros mismos muchas veces pensamos y decimos, pero ¿qué dirá la persona? Quizás la gente hoy en día en el siglo XXI no está acostumbrada a que alguien le hable, de que un desconocido le salude o de pronto que alguien sea amable, se va a sentir como incómoda, va a pensar que la voy a robar, se va a incomodar, se va a asustar. Mejor no lo hago para no incomodar. Creemos que amar a alguien es simplemente no decirle nada, pero lo que estamos viendo aquí es que amar a alguien significa dar ese paso tan difícil, pero que el Señor nos está dando el ejemplo que dio. ¿Qué van a pensar otros si me ven hablando con esa persona? Mejor no lo hago. Y ese motor, ese combustible que impulsaba al Señor a vencer todas esas barreras, ¿saben cuál era? El amor. Porque cuando uno se preocupa más por otra persona de lo que me preocupo por mí mismo, que eso es en esencia el amor, ágape, pues entonces me voy a mover por compasión y por misericordia. Piensen en algo. Si algo malo pasa en esa conversación que usted inicie con alguien para debe testificar, ¿qué malo puede pasar? Simplemente que te rechacen y ya. A ti no te va a pasar nada. Pero si esa persona no escucha el evangelio y muere en sus pecados, va a pasar una eternidad en el infierno. Entonces, si tú piensas más en él, en su destino y en las consecuencias de que siga sin Cristo, versus lo que te va a pasar a ti, que simplemente es quizás una vergüenza, pues queda eclipsada las cosas y el amor pone las cosas en perspectiva, como en este caso. Entonces, el Señor es el que inicia el encuentro. No es ella, sino es él el que toma la iniciativa y es nuestro ejemplo para no ser nosotros los que tomamos la iniciativa a la hora de compartir el evangelio de manera personal. Segunda cosa es que el Señor empieza esa conversación no hablando de cosas espirituales, sino empezando en lo natural. ¿Saben qué le dice? Le dice, dame de beber, cuando ella viene a sacar agua de un pozo, es decir, en un pozo de agua líquida. Y el Señor utiliza este elemento como un punto de inicio, un punto de arranque, por decirlo de alguna forma. Toma un elemento natural y quisiera que pensáramos en algo. Esto es importante porque nosotros quizás diríamos, no, pero es que tenemos que ir de frente y de una vez sacarle el tema de Dios y de una vez sacarle lo espiritual y de una vez decirle que Dios le ama. No, 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 esto sería incorrecto. Porque las personas en su estado en el que viven, ellos están en tinieblas, ellos están ciegos, están en oscuridad. Imagínense que una persona estuviera en oscuridad, a mí me pasa cuando estoy en la noche y de repente prenden la luz, uno como que queda, como que es tan fuerte la luz que los ojos no están acostumbrados a eso y es más bien incómodo y es repulsivo. Entonces, una estrategia del Señor es empezar en lo natural y para eso uno puede usar quizás alguna estrategia. Hay muchísimas que uno pudiera imaginarse. Eso también lo utilizó, por ejemplo, Natán con el rey David cuando fue enviado por Dios a denunciar el pecado de David, que había asesinado y había adulterado. Natán, ¿qué hizo? Empezó en lo natural con una historia de dos hombres, de una oveja, etcétera, y de ahí tomó el punto para entonces dar la vuelta y mostrarle al rey que él era aquella persona. Y esto es necesario porque dice Primera de Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que es un error empezar por lo espiritual. Tienes que empezar por lo natural, aunque no te puedes quedar en lo natural. Luego hay que girar a lo espiritual. Haz de cuenta que tú tomas ese punto y de ahí haces un giro para cambiar a lo espiritual y fue lo que hizo Jesús. El Señor le respondió, después de que ella le dijo que, ¿cómo que tú siendo judío, que yo samaritana, por qué me pides a mí para beber si no nos hablamos los judíos y samaritanos? El Señor le responde, pues si conocieras el don de Dios. Ahora ya el Señor está empezando a meterle espiritualidad al asunto. Está hablando ahora de Dios, el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? La pregunta inicial, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella le dice, bueno, ¿y tú cómo vas a sacar el agua del pozo si ni siquiera tienes cómo? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Y Jesús le responde y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Notan los elementos que ahora hay asociados al agua? Agua para vida eterna, el don de Dios, el agua viva.
Y el Señor está dando un giro y nosotros podemos día a día empezar a identificar momentos, empezar a identificar personas, aún temas, por ejemplo, en los que podemos tomar lo natural y girar a lo espiritual. Con algo tan sencillo como, por ejemplo, ser amable, saludar, decir buenos días, cómo está, cómo le ha ido. A veces no es tan común que uno hoy en día sea tan amable, pero debería hacerlo, porque está buscando una oportunidad de testificar. Vives por aquí, no te veo como ya visto antes. Veo, por ejemplo, si tú ves que una persona tiene un dije, por ejemplo, un dije, un tatuaje, alguna cosa, puede ser un punto de entrada. Mira, veo que te interesan las cosas espirituales, te puedo hacer una pregunta, bla, 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 bla. O que una pregunta como estas, ¿qué harás tú qué haces ahorita? No sé, tal cosa. Y luego, qué vas a hacer en 150 años? Pues voy a estar muerto y quizás ayudar a la persona a pensar en eso y de ahí empezar a hablar. O estoy buscando una dirección. ¿Será que me puedes ayudar? Estoy buscando cómo llegar al cielo. ¿Tú sabes cómo? Y eso te puede dar un punto de entrada a una pregunta como estas. O si de pronto puedes hablar de la iglesia, tú vas a la iglesia, fuiste a la iglesia el domingo, tienes un trasfondo cristiano, ¿qué significa ese símbolo, esa cruz, el tatuaje que tienes? O de pronto un tema de la política o de la corrupción que hay en el mundo en la actualidad y uno podría decir ahí, bueno, pues la verdad yo creo que sí aún existen buenas personas, usted considera que es una buena persona y eso también ayuda a empezar a entrar. O también ahí está encuestas, también hay rompehielos que se pueden utilizar como herramientas para dar ese paso de transición entre lo natural y lo espiritual. Por ejemplo, en la página de Living Waters Latinoamérica hay una encuesta de evangelismo, para encuesta de evangelismo persona a persona, que les puede ayudar también en una conversación y siguen como unos pasos y es muy, muy útil. O los rompehielos mismos también son herramientas impresionantes para poder vencer ese primer momento, que es el momento más difícil cuando uno está testificando con un desconocido. Ese primer momento de romper el hielo. En otra ocasión les pueden aprender a usar los rompehielos. En el curso de evangelismo se enseña cómo utilizarlos. Son muchos rompehielos muy, muy prácticos y que ayudan en ese proceso de empezar a lo natural y cambiar a lo espiritual. El $1.000.000, por ejemplo, el billete. Uno con el billete uno puede dar las vueltas o puede pagar y lo obsequia o 1.000.000 de gracias. ¿Y sabes cuál es la pregunta de $1.000.000? ¿Estás preparado para la eternidad? O sea, ¿irías al cielo? Y ahí pues tienes una puerta de entrada para seguir adelante. Ya hiciste la transición de lo natural a lo espiritual. Luego el Señor Jesús, ¿saben qué hace? Esta mujer le dice, pues Señor, dame esa agua. Si es que es un agua que ya no tengo que volver a venir aquí a sacarla y que no tenga más sed, pues me interesa. Eso es interesante porque la mujer todavía está pensando en términos de agua física. Sí, es como que está pensando en términos de la prosperidad, por decirlo así. Y yo digo, ¿por qué el Señor en ese momento, si ella ya le pide que le dé esa agua que él está hablando, pues ¿por qué no le dice, pues yo soy el Mesías, yo soy el agua viva o algo por el estilo? Pero lo interesante es que el Señor responde de una manera diferente. Ante su petición de dame esa agua, ¿saben qué hace? Deliberadamente y repentinamente saca otro tema a la luz, porque ella todavía no está lista para escuchar el Evangelio, porque todavía están enfocados sus ojos en lo terrenal y no está consciente de para qué es que necesita ese Mesías y esa causa de su pecado. Y por eso el Señor deliberadamente trae a la luz el tema del pecado. Y nosotros en el evangelismo personal tenemos que dar ese paso de sacar a la luz el tema del pecado. ¿Cómo lo hizo Jesús? Él es omnisciente, el Señor lo sabía y le dijo que ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dice, Señor, me parece que eres un profeta. Pues miren que el Señor está, antes de mostrar la gracia, está pasando primero por la realidad del pecado personal. Es como que el binomio de arrepentimiento y fe que siempre está en el Evangelio, el Señor lo está mostrando acá y debe ser parte de nuestra forma de testificar, porque el Evangelio es un llamado tanto para creer como para arrepentirse. Jesús mismo en su primera proclamación en Marcos capítulo 1, el Señor, ¿saben qué dice? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado.
Y dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Así que el Señor nos deja claro, o sea, no deja de un lado, perdón, no deja de un lado sacar a flote y a la luz el tema del pecado personal. Y no para juzgarla, porque lo que vemos es que el Señor al final se revela como el Mesías, como el Salvador del mundo de sus pecados. Pero ya necesitaba primero pasar por ahí antes de que pudiera entender la gracia. O sea, el Señor es omnisciente, nosotros no somos, entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues usemos la ley moral de Dios. Podemos usar los 10 mandamientos como una herramienta para ayudarles a entender a las personas la realidad de su pecado. Hacerlo con amor, con compasión, con misericordia, porque no es para juzgar las personas ni para ponernos a nosotros como si fuéramos los perfectos y los que ya lo cumplimos todo, sino poner un espejo enfrente a ellos, que es la función de la ley. La ley da conocimiento del pecado. Dice Pablo, yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Entonces, es una herramienta poderosa para ayudar a las personas a ser conscientes de su pecado personal. Y no solamente la ley hace conocimiento del pecado, sino que también lo hace abundar. O sea, lo hace como que le pone una lupa al pecado y nos permite ver cuán abundante es. Pero ¿qué hace eso? Prepara el camino para una gracia que sobreabunde, para que la gracia sobreabunde. Y finalmente, una síntesis de la función de la ley en el evangelismo es como un tutor, un guía o un ayo para llevarnos a Cristo, dice Gálatas 3:24. O sea, la ley no nos ayudó, sino que vino a ser como un guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Y ese principio de la ley y la gracia juntas en el evangelismo, de hecho lo identificaba muy bien, por ejemplo, algunos de los reformadores y también algunos de los predicadores más famosos de la modernidad. Mira lo que decía Lutero. Él decía, el primer oficio de aquel que predica el evangelio es declarar la ley de Dios y mostrar la naturaleza del pecado. No veríamos ni notaríamos cuán penoso y horrible es el estado en el que reposamos si no fuera por la ley. Por ende, la ley y el evangelio son dados para que podamos saber el grado de nuestra culpabilidad y la manera en que podemos retornar a nuestro Creador. Mira lo que decía John Wesley. Decía, antes que yo predique el amor, la misericordia y la gracia, debo predicar el pecado, la ley y el juicio. O George Whitefield decía, primero pues, antes de que se le pueda impartir paz a tu corazón, es necesario que te haga ver, sentir, llorar, lamentar por tus transgresiones reales contra la ley de Dios. O Spurgeon decía, ellos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una justa y santa ley. Así que aquí tenemos un principio bíblico y también pues ratificado por estos hombres de que es imposible predicar la gracia si no haya predicado la ley. Y por eso fíjense cómo el Señor Jesús pasa por ese pequeño bache en la conversación, porque era necesario para que ya entendiera la relevancia del Mesías. Así como hizo Jesús con el joven rico, nosotros sugerimos que ustedes puedan utilizar el noveno, el octavo, el séptimo y el sexto de los mandamientos, que son, ahí caemos todos derechito. Queda en evidencia que somos pecadores, a pesar de que a veces no nos gusta reconocerlo, pero que todos necesitamos a un Salvador. A propósito, hay un rompehielos que se llama Albert Bernstein, que utiliza los 10 mandamientos con imágenes para guiar a los niños a un entendimiento bíblico del Evangelio. No para que se justifiquen por los 10 mandamientos, sino para que entiendan por qué necesitan el Salvador y la gracia de Dios a través de Cristo. Noveno mandamiento, no mentirás. ¿Alguna vez has mentido? ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? ¿Cómo se llama alguien que miente? Son preguntas que nos pueden ayudar con amor y con misericordia. O, por ejemplo, ¿alguna vez has robado algo? Octavo mandamiento. No interesa el valor ni en qué momento de tu vida. O el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Alguna vez has hecho esto? O si eres una mujer, cuando has codiciado a un hombre. O, por ejemplo, no matarás. Quizás habrás matado a una mosca o un ratón. Pero el Señor Jesús también dijo, el Señor mira el corazón y aún el homicidio es semejante al odio. Cualquiera que odia a su hermano, le diga fato a su hermano, ya es culpable de homicidio, dice el Señor en Mateo en el Sermón del Monte. Entonces miren cómo uno puede llevar a las personas con amor para ayudarles a ver que ante Dios necesitan no la perfección que la ley les da, sino la gracia que tienen que encontrar en Cristo Jesús en el Evangelio. Les dejo una cuña aquí en la página de Living Waters Latinoamérica. Hay una sección de descargas gratuitas y ustedes pueden descargar para los niños los mandamientos en imágenes
y los pueden imprimir para enseñarles o aún para una sesión con un grupo pueden enseñar los mandamientos como un juego de entrada para luego mostrarles el Evangelio. Y aquí va terminando esta historia de la mujer samaritana con Jesús, donde él empezó en lo natural, cambió a lo espiritual, luego trae a la luz el tema de su pecado personal. Y esta mujer ante eso, fíjense que no intenta justificarse a sí misma, sino que reconoce que lo que Jesús está diciendo es verdad. Me parece que tú eres un profeta. La respuesta de esta mujer nos lleva al siguiente paso, y es que Jesús se revela a sí mismo. La conversación tiene otros versículos ahí intermedios, pero quisiera mirar el desenlace, y es que ella dice que el Mesías llamado al Cristo va a declararles todas las cosas, y Jesús le dice y se revela ante ella, le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Y esta mujer entonces cree en el Evangelio. Finalmente llegamos a esa proclamación del Evangelio de la persona de Jesucristo. O sea, hasta el momento no hemos evangelizado, hasta el momento estamos en un pre-evangelismo, por decirlo así. En este momento estamos proclamando el Evangelio, la persona de Cristo, al Salvador muerto y resucitado, al Salvador en quien debes poner tu fe. ¿Y saben en qué termina esta historia? Que empieza en lo natural, que luego pasa a lo espiritual, que luego pasa por la realidad del pecado personal usando la ley, que luego se revela en el Evangelio y en la gracia en la persona de Cristo, y que finalmente transforma la vida de esta mujer al punto de que ahora ella, esa nueva creyente, ahora es una persona que está dando testimonio de ese mismo Cristo, porque muchos de los samaritanos, versículo 39, de aquella ciudad creyeron en Jesús. ¿Por quién? Por la palabra de esta mujer. Y todavía creyeron muchos más cuando escucharon a Jesús. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, sino lo hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muchos creyeron en él por la palabra de la mujer. Así que llegamos a esa gran reto de ver al Señor Jesús, despojarnos de tantos argumentos, de tantas cosas que nos impiden dar ese primer paso y seguir los pasos del Señor. Mi oración es que esto que les he enseñado, que ustedes puedan profundizarlo, que puedan investigar muchísimo más en la página del ministerio y que puedan llevarlo a la práctica. Y quiero dejarles para terminar con esta historia que se llama La Fraternidad de los Pescadores sin Peces, porque la idea es que nos orientemos para la práctica de esto que hemos aprendido, que usted pueda desafiarse a usted mismo a ser un pescador de hombres. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Escuchen la parábola de la fraternidad de los pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían a menudo para discutir el llamado a pescar, la abundancia de peces y la emoción que les causaba pescar. Les emocionaba mucho pescar. Alguien sugirió que necesitaban una filosofía de pesca, así que definieron y volvieron a definir cuidadosamente la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas. Iniciaron estudios, investigación y conferencias sobre la pesca. Algunos vinieron de lejos para estudiar diversos tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos obtuvieron doctorados en pescadología, pero ninguno había ido a pescar. Se formó un comité para enviar pescadores. Cuando los lugares para pescar fueron más que los pescadores, el comité determinó prioridades. Se publicó una lista con los lugares de pesca en el tablón de anuncios en todos los pasillos. Pero, aún así, nadie fue a pescar. Se realizó una encuesta para saber el porqué. La mayoría no respondió, pero los que sí lo hicieron dijeron que se sentían llamados a estudiar los peces, otros a proveer equipos de pesca y varios a alentar a los pescadores. Con tantas reuniones, conferencias y seminarios, simplemente no tenían tiempo de ir a pescar. Ahora, Jake era nuevo en la fraternidad de pescadores y después de ir a una reunión, fue a pescar y capturó un pez enorme. En la siguiente reunión, Jake contó su historia y fue reconocido por su hazaña. Le dijeron que tenía el don de la pesca. Entonces programaron charlas para que él contara cómo lo hizo.
Con todas las invitaciones y su nombramiento a la junta directiva, Jake ya no tuvo tiempo para ir de pesca. Al poco tiempo, comenzó a sentirse inquieto y vacío. Añoraba volver a sentir el tirón de la caña de pescar. Así que canceló sus charlas, renunció a la junta y le dijo a un amigo: «Hey, vámonos de pesca». Y es exactamente lo que hicieron. Y he aquí, atraparon peces. La fraternidad contaba con muchos miembros. Habían muchos peces, pero los pescadores eran pocos. En Marcos 1:17 Jesús dijo: «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Cuando se trata de evangelizar, ¿eres un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Puedes confiar en Él, porque Él te hará un pescador de hombres. Pues eso es un gran reto para mí. O sea, es un desafío personal de que no nos quedemos solamente en la teoría, sino que cada uno diariamente pueda tener las herramientas. Aún, de hecho, yo, por ejemplo, es un reto para mí que siempre en mi vida yo tenga rompehielos, tenga tratados evangelísticos de diferentes tipos, que si alguien llega a mi puerta, que si yo pago a alguien, si yo estoy saliendo de mi casa, intentar convertir cada momento y cada oportunidad en una oportunidad de testificar. Es un gran desafío y me impresiona también ver cómo el Señor mismo es el que obra en nosotros eso. O sea, si vienen a mí, yo los haré pescadores de hombres. Y eso es lo que yo les quiero retar a ustedes, que puedan depositar toda su vida en las manos del Maestro y puedan seguir los pasos del Maestro. Living Waters tiene varios recursos. De hecho, quería animarles en la página web hay un rompehielo que se llama 7 maneras de protegerse del coronavirus. Es gratuito, lo pueden descargar, imprimirlo y regalarlo. También hay otro tipo de rompehielos y de ayudas. Hasta hay unos audiosermones también. Y quería también animarles a que nos evalúen este taller. Cuando ustedes completan la evaluación en el link que está mostrado acá, lo voy a poner en el chat. Ustedes van a poder descargar varios PDFs y acceder a varias cosas gratuitas para verlas en nuestra página web. Entonces les animo a esto y les desafío a seguir los pasos del maestro. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias al pastor José Manuel Páez de Living Waters por este tiempo tan especial que hemos podido compartir. Ya viene nuestro coordinador de avance que nos va a contar algunas cositas también. Y a las 7 de la noche, 7:30 más bien, nos vemos a través de YouTube en nuestro tercer día del Congreso Internacional de Evangelistas. Pastor, muchas gracias por todos estos recursos, por todas estas estrategias que nos entregas el día de hoy. Y bueno, yo sé que lo mejor para uno como capacitador es que la gente no solamente se lleve las notas, sino que pueda empezar a ponerlo en práctica, así que nos dejas un gran reto. Muchas gracias. Para servirles. Claro que sí, estaremos ahí molestándolos, ahí está la página, si puedes de pronto editarla, enviárnosla para que las personas puedan entrar directamente a la evaluación. Y los voy a dejar con nuestro coordinador de avance, quien nos trae algunas noticias, unas invitaciones muy especiales. Nosotros nos vemos a las 7:30 de la noche porque hoy está buenísimo. Carlitos Díaz, bienvenido, gracias por estar con Gracias, nosotros. Alexa. Buenas tardes, Pastor. Muchas gracias. Qué herramientas que nos deja, qué retos tan impresionantes poder ser pescadores y el tema de la intencionalidad, ¿no? Y pues precisamente también es lo que nosotros desarrollamos desde Avance. Les quiero compartir, pues les pido disculpas porque me toca aquí desde el celular, tocó plan B porque el equipo no me arrancó, pero les voy a compartir un testimonio precisamente de una persona que hizo parte de los grupos Avance y cómo fue su experiencia. Regálenme un segundito acá, voy a compartir pantalla. Bueno, no, este no me deja compartirlo, pero bueno. Entonces, no les podemos compartir no les puedo compartir desde aquí, desde el celular,
el video como tal, pero pues igual es invitarlos, ¿no? La invitación es a que hagan parte de Avance, que se capaciten. En la NG pues tenemos todas las herramientas dispuestas para ustedes. Quisiera preguntar si de pronto hay alguien que tenga alguna duda puntual como tal, eh, que quiera, que quiera hacerle al pastor alguna inquietud, algo en lo que aprovechemos este momentico que tenemos al pastor y que podemos resolver todas esas inquietudes que tal vez se nos han presentado o se nos pueden llegar a presentar. Quien quiera, por favor, pues puede abrir la... Katy, puedes abrir tu micrófono. Katy, ¿estás ahí? Puedes abrir tu micrófono tranquila. Bueno, mientras que Katy se logra conectar, la siguiente persona que tiene una manito levantada es Jenny Rodríguez. Adelante, Jenny. Katy, cuéntanos cuál es la pregunta que tienes. Buenas tardes. No, mi pregunta es con relación al link que estaban mencionando que iban a enviar para evaluar y ahí permitía que uno pudiera ver material. Pero entonces el link no me abre, entonces no sé si me pueden hacer el favor de reenviarlo o orientarme. Mi pastor, ¿qué nos... El link, bueno, ya miramos a ver qué es. Lo volvemos a compartir acá. Bien. Yo creo que pues intenta nuevamente a ver, si no miramos a ver qué solución nos puede dar el pastor ahora más adelante. ¿Quién más tiene por ahí manitos levantadas? Ya pasó, ya le doy el paso con el micrófono. Me toca buscarlo por acá. Hola, disculpan. Lo acabo de copiar de nuevo el link. Sí, Si señor. puedes intentar de nuevo, debería funcionarles. Y de paso les agradezco mucho a los que puedan hacer la evaluación. Eso para mí es muy importante, tener retroalimentación de parte de ustedes. ¿Cuánto nos demoramos en esa tarea, pastor? Como un minuto. Entonces, aprovechemos el minuto, hagámoslo de una vez. Todos, por favor, estemos diligenciando el formato al que nos lleva ahí el link que el pastor nos dejó. Los que están en computador les queda mucho más fácil. Entonces, aprovechemos ese minutico allí y de una vez nos cuentan si pudieron, si no pudieron, nos hacen alguna seña para saber quiénes ya hicieron el formulario. Jenny, ¿tú puedes abrir mientras tanto el micrófono? ¿Sí te está abriendo? No. Un segundito, porque me toca habilitárselo. Ahí ya. Listo, mi paz, ya. Listo, cuéntanos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por este congreso, muchísimas gracias por cada uno de los conferencistas y de los pastores que Dios ha puesto el día de hoy, porque realmente nos están dando herramientas que nos van a servir mucho para aquellos que estamos con esa pasión y esa sed de hablar del Señor, aquellos que tanto lo necesitan. Mi pregunta es algo de pronto un poquito puntual en cuanto a los lugares.
a los cuales ir a evangelizar. Dentro de un trabajo que estamos manejando en la iglesia de nosotros, se nos abrió la oportunidad de evangelizar o de predicar en una cantina, en una parte donde realmente se expende trago, se expende, bueno, cigarrillo. Y pues en su momento lo pensamos un poco, pero pues a la final tomamos la decisión después de orar y pedirle dirección al Espíritu Santo, el poder, si podíamos entrar allá a ese lugar, pero pues sí me gustaría saber, digamos ya con la experiencia de ustedes, que ustedes tienen, que ustedes manejan, cómo se podría abordar, porque la verdad la persona, el dueño de aquella cantina, lo que nos manifestaba era que él quería o sea, cambiar de negocio y quería tener esas reuniones ahí porque nosotros lo estábamos haciendo al frente de su local. El evangelismo, pues, tú a tú, y el evangelismo, pues, de alto impacto lo estábamos haciendo allá al frente y él vio la necesidad o sintió en su corazón abrir las puertas. ¿Qué consejo nos podrían dar referente a este tipo de evangelismo? Gracias por la pregunta. Pues es interesante porque cuando uno mira muchos de los experiencias duras que hemos tenido evangelizando en Living Waters, duras es, por ejemplo, de que pueden tener manifestaciones de violencia personas y estos cuando están como bajo los efectos del alcohol, ¿no? Entonces, la recomendación sería que evangelicen a personas que todavía tengan sus cinco sentidos, porque si ya están embriagados, realmente seguramente no van a captar lo que les estás diciendo y más bien de pronto sí pueden ser agresivos o aún llamar la atención. No sé, los borrachos a veces son como que, sí, son más alegres de lo que una persona normalmente es y hablan fuerte y entonces generan distracción. Entonces yo por lo menos diría que enfocarse en personas que estén en sus cinco sentidos todavía, probablemente antes de que entren en la cantina y todo eso. Y, y pues además si el dueño de la cantina provee ese espacio de hacer como una especie de grupo o lo que sea, pues también que esté en un horario que supongo que donde se puede hacer, ¿no? O sea, que sea físicamente posible hacer por el ruido, por la música, por el ambiente. Esa sería mi recomendación. Pero definitivamente algo interesante, y volviendo al ejemplo de los peces, nosotros en nuestro curso de evangelismo, al final del curso, en la séptima y la octava sesión, la tarea es ir de pesca, salir de pesca. Y uno de los criterios para elegir un lugar de pesca es un lugar donde hay hartos peces. Hasta un pescador lo sabe, ¿no? Tienes que buscar un lugar donde haya mucha concurrencia de personas y en donde también pues te permitan hacerlo, porque también hoy en día hay ciertas restricciones, digamos, en centros comerciales y eso a veces no es permitido, te pueden sacar o te pueden expulsar de ahí. Entonces, buscar como esos lugares que haya concurrencia de personas y donde sean espacios públicos donde puedas acercarte a muchos. Gracias, pastor, por la recomendación y sí, efectivamente, tenemos que ir a los lugares donde más gente hay. Creo que a veces vamos a lugares muy desocupados, donde casi no hay gente. Nuestro pastor José Vicente Alfonso tenía la mano levantada, ya le voy a dar paso para que pueda abrir su micrófono. Adelante, pastor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, señor. Gracias, José Manuel, por transmitirnos este conocimiento a todos los que estábamos conectados. Quisiera preguntarte, de casualidad, ¿tú tienes a la mano un rompehielo, el esfero o el billete para que le mostrara a la audiencia esos instrumentos fáciles para evangelizar? Sí. Entonces, espérame. Son herramientas muy sencillas, pero muy prácticas, que la tiene uno en el bolsillo, en cualquier momento usted la saca y está evangelizando. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en mi guitarra yo tengo un rompehielo que se llama El Señor Buena Gente. Es un cómic. Él es don bueno, de que si hubiera una fila para ir al cielo, él sería el primero en la fila. Pero cuando empieza don bueno a verse
no en base a su propia idea de lo que es ser bueno, sino en base al estándar de Dios, se da cuenta que es un mentiroso, que es un adúltero de corazón, que es un ladrón porque ha robado, que es un blasfemo y que realmente si Dios mirara todo lo que él piensa y lo que él hace, prácticamente de bueno no tendría nada. Él intenta justificarse y intenta decir, bueno, pues es que yo soy bueno porque mire, comparado con estos, con Osama Bin Laden o con dictadores, pues él es una buena persona, ¿no? Pero al final, don Bueno se le dice que el estándar no son otros, sino es el estándar de Dios, es la ley de Dios. Y él dice, pero ¿acaso Dios no es bueno y me va a perdonar entonces? Y entonces él dice, bueno, pues intente eso con un juez, a ver si usted ha violado la ley y ha transgredido y es un culpable transgresor y va donde el juez y le dice, juez, pero es que usted es muy bueno, ¿por qué no me perdona? Más bien porque es bueno, lo va a mandar a la cárcel y va a hacer justicia. Entonces al final, don Bueno queda en la conclusión de, y entonces, ¿quién puede ser salvo? O sea, entonces, ¿cómo puede alguien ser salvo? Y la única respuesta a esta pregunta es el Evangelio. Es que Dios envió a su Hijo para que llevara el castigo por nuestros pecados y para que al poner nuestra fe en Él pudiéramos ser justificados. Entonces es un rompehielo que sirve. Uno lo podría ir siguiendo con las personas así como yo lo hice o podría también darlo para que ellos lo lean y que se los lleven. Hay otro, probablemente es el favorito del pastor José Alfonso y es la ilusión óptica. Estas vienen en una versión pequeñita. Los tengo, bueno, tengo una versión grande aquí conmigo, que es 2 tarjetas. Les muestro la versión pequeña. Son para cargar en la billetera, ¿sí? Esta que yo tengo grande es como para cuando uno lo hace a un grupo de personas más grande al aire libre, pero es lo mismo, mira, es una ilusión óptica y a la gente le encantan las ilusiones ópticas. Y esa puede ser una pregunta de inicio. ¿Tú ya tienes una ilusión de estas o ya viste una de estas? Mírala, tú dime cuál tarjeta de las 2 es la más grande. Y las pones una al lado de la otra sin cubrirlas con tus dedos, intentando no cubrirlas la forma. Y seguramente si ustedes son humanos, se están dando cuenta que la que yo tengo en la mano, en esta mano es la más grande, ¿cierto? Y la realidad es que las 2 tarjetas son idénticas, o sea, el tamaño es exactamente el mismo, pero sí es cierto que estamos engañados, o sea, que nos perdemos de vista la realidad que son iguales. Nosotros nos podemos equivocar muy fácilmente. Y si te equivocas en cuanto a esto, las consecuencias ni siquiera importan. De hecho, te las obsequiaría si estuviera contigo y las puedes leer, cómo se utilizan. Y ahí tienen el mensaje del Evangelio acá, por supuesto. Pero si te equivocas en cuanto a tu salvación, las consecuencias son por la eternidad. Entonces, miren yo cómo hice la transición de lo natural a lo espiritual. Y ahí tú puedes seguir avanzando. De hecho, el Señor dijo que a pesar de que tus ojos son tan importantes y te engañaron, el alma vale muchísimo más que los ojos. Que aún si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo porque es mejor que se pierda un ojito, pero que el alma no se pierda. O de que aproveche un hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma. ¿Tú crees que si tú murieras hoy, tú irías al cielo? ¿Tú serías salvo? Entonces ahí estoy en transición, ¿no? Y después, ¿qué preguntaría? ¿Te consideras una buena persona? Porque la respuesta típica de las personas es que irían al cielo y son buenos. Pero entonces cuando tú usas la ley, si me permites, miremos los 10 mandamientos, que es lo que realmente nos muestra, no bajo nuestra propia óptica, sino bajo la óptica de Dios si somos buenos o no. ¿Alguna vez has mentido? Y vamos por ese camino, como hizo el Señor Jesús. ¿Alguna vez has robado algo? No interesa el valor. ¿Alguna vez has odiado a otra persona? Eso el Señor lo ve como homicidio. Obviamente lo hace uno más despacio y conversándolo con la persona, dejando que responda y ir avanzando. O no cometerás adulterio, dice otro mandamiento. O no robarás, dice otro mandamiento. Y así. Y después ya llegas al punto de ayudar a la persona a ver si Dios te juzga en el día del juicio. ¿Serías inocente o culpable? Y pues habiendo visto la ley, a ninguna persona en el mundo nos queda otra sino decir culpables, porque somos culpables delante de Dios. Y si tu destino sería el cielo o el infierno, y dejas que la persona responda, y la respuesta es obvia. O sea, si Dios nos hace justicia, terminaríamos en el infierno. ¿Y eso te preocupa? ¿Habías pensado alguna vez en esta posibilidad? Muchas personas hasta ese punto ni siquiera se les había ocurrido que no eran tan buenos como pensaban y que iban directo para el infierno.
Y cuando eso ocurre, el peso de la ley está sobre ellos y el Espíritu Santo está haciendo una obra impresionante en el corazón de muchos. No en todos, porque algunos se van a resistir y aún así te van a sacar a patadas. Pero en algunos otros quizás haya convicción de pecado. ¿Y qué puedo hacer entonces para ser salvo? ¿Cómo puede ser alguien salvo? Y ahí viene el mensaje del Evangelio. Ahí tú le hablas de que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, que murió en la cruz y que se levantó de la muerte. Bueno, entonces este, por ejemplo, es otro, mira, natural a lo espiritual. Y el billete del $1.000.000, no tengo un billete aquí en la mano, pero es un billetito. A la gente le encantan los billetes, la plata. De hecho, algunos cuando yo regalo los billetes como que lo cogen y le hacen como si fuera una especie de fetiche, ¿no? Entonces lo guardan en la billetera como para que les vaya bien, les dé suerte. Pero yo obviamente los encamino, pero a la gente le interesa el dinero y los dólares y $1.000.000. ¿Qué harías con $1.000.000? Y la gente empieza a soñar y empieza a imaginarse quién haría con $1.000.000. Ahorita que el dólar está tan alto, pero ¿sabes cuál